Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este segundo webinar del ciclo organizado en conjunto por Microinsurance Network y la Alianza Insurtech Panamericana. Hoy, justo en el Día del Seguro, estamos acá para llevar adelante el segundo webinar. El primero, para quienes no lo pudieron ver el pasado mes de marzo, fue ¿Qué es la inclusión aseguradora? Intersección entre seguros inclusivos y tecnología, en donde estuvieron conversando Hughes Bertín, presidente de la Alianza Insurtech Panamericana, y Nicolás Morales, jefe regional de Latinoamérica en Microinsurance Network. Para quienes no pudieron verlo, pueden revivirlo en nuestro canal de YouTube, aip.insurtech, y encuentran la grabación. Y el día de hoy, en este segundo encuentro, tenemos el webinar Inclusión Aseguradora, Casos Concretos, donde tenemos el honor de tener dos panelistas de lujo, María Belén Gómez, coordinadora de URUS y adscripta a la presidencia de Río Uruguay Seguros, y Carolina Lozada, founder y CEO en Seguros Tú Primero. Para moderar esta sesión, invitamos a Nicolás Morales, Regional Manager de la TAM en el MIN, para acompañarnos. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Nati, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues muy feliz de poder darle la bienvenida a este segundo webinar que estamos haciendo en colaboración con la AIP y como bien lo mencionaba Nati, hoy tenemos la oportunidad o tengo el honor de moderar este panel de discusión o bueno, sí, este conversatorio que hemos desarrollado para ustedes el día de hoy con con estas dos expertas en materia de seguros inclusivos y vamos a estar tocando temas muy interesantes sobre cómo la tecnología nos está ayudando precisamente no solamente a apalancar el mercado de los seguros inclusivos, sino también a sobrepasar muchas de esas barreras a las cuales nos hemos enfrentado. Quisiera invitar a los participantes a que nos comparten, aprovechen este espacio también para que compartan sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas que encuentran ubicadas en la barra de abajo del chat. Al final daremos un espacio precisamente para que nuestros panelistas también puedan compartir, puedan responder esas preguntas. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero darle la bienvenida a Belén Gómez. Belén es doctora en Ciencias Económicas, especializada en sostenibilidad y seguros inclusivos. Desde su rol como adscrita a la presidencia ejecutiva de Río Uruguay Seguros, lidera procesos de transformación organizacional e impulsa el desarrollo de modelos digital que combinan lo mejor del asesor humano y la tecnología para ampliar el acceso a los seguros. Representa a Río Uruguay Seguros en espacios internacionales y es docente e investigadora en economía regenerativa y sostenibilidad. Pues darte la bienvenida, Belén, y aprovecho también para darle la bienvenida a Carolina Lozada de Seguros Tu Primero. Carolina es la fundadora y CEO de Seguros Tu Primero, una insurtech con enfoque en seguros inclusivos. Tras más de 15 años liderando programas de seguros y riesgos en Fanacal S.A., identificó la necesidad de desarrollar soluciones centradas en poblaciones productivas desatendidas. Hoy, Seguros Tu Primero llega a más de 40.000 personas en Colombia y está expandiéndose a Ecuador. Entonces, darle la bienvenida a nuestros panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Como lo mencioné, para mí es un honor estar moderando la sesión del día de hoy. Y bueno, sin mayor preámbulo, y quisiera empezar con una primera pregunta o poniendo las bases de la conversación del día de hoy, y es hablar sobre el propósito, hablar también sobre el diseño, es cómo diseñamos estos productos de seguros inclusivos, especialmente cómo incorporamos la tecnología. Porque cuando hablamos de tecnología, entendemos que nos ofrece, es una herramienta que es muy poderosa y que precisamente nos puede ayudar como mencionaba anteriormente, a sobrepasar muchos de estos desafíos a los que nos enfrentamos cuando desarrollamos coberturas de seguros inclusivos. Pero es muy importante hablar del propósito, ¿no? De ver cuál es ese valor agregado que puede generar la tecnología cuando estamos desarrollando este tipo de soluciones. Entonces, quisiéramos empezar este conversatorio preguntándoles a ustedes cómo han logrado desde sus organizaciones que la tecnología realmente parta del entendimiento de ese cliente final, ¿no? De esas necesidades y no al revés, ¿no? No forzar a la tecnología a tener un rol dentro de estos productos. Quisiera que les compartieran a los participantes que nos acompañan el día de hoy qué aprendizajes les dejó ese proceso, ese proceso centrado en el diseño, perdón, ese diseño centrado en las necesidades de ese cliente. Entonces, le voy a dar la palabra primero a Belén y luego Carolina, si quieres tú nos puedes compartir un poco de la experiencia de tu primero. Entonces, adelante, Belén, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y agradecemos no solo, por supuesto, a nivel personal, sino institucional desde Río Uruguay Seguros por, bueno, invitarnos a poder conversar, a poder compartir y a poder aprender fundamentalmente, ¿no? Porque de estas conversaciones siempre surgen nuevas ideas que son inspiradoras para toda nuestra comunidad.
Así que, ¿qué pregunta para comenzar, ¿no? Directamente, Nico. Bueno, a ver cómo podríamos organizar la información. Nosotros, en primer lugar, solemos decir, o elegimos decir, que nacimos como una cooperativa. Y esto no significa que solo por el hecho de ser cooperativa tengamos una actitud de compromiso con la comunidad, pero la verdad es que de alguna forma, o en gran parte, te va mostrando el camino este tipo jurídico. Nacimos en 1958 y al ser una cooperativa, que vuelvo a repetir, no significa que por solo tener ese encuadre jurídico vivas una vida de principios, pero en nuestro caso ha sido la filosofía que nos ha guiado en la toma de decisiones. Y respetamos mucho esa elección inicial de nuestros fundadores y cada vez que tomamos una decisión nos ponemos a pensar si está siendo en respeto de lo que pensaron nuestros fundadores, ¿no? Del legado que debemos proteger de algún modo. Entonces, vivimos la vida basada en valores y principios cooperativos. Es un compromiso que reafirmamos cuando adherimos voluntariamente al Pacto Global de Naciones Unidas, cuando adherimos a los principios para el seguro sostenible. Ahora, cómo traducimos esto que desde lo discursivo puede parecer bonito a acciones concretas? Para nosotros, el seguro, hoy precisamente en el Día Internacional del Seguro, es la máxima expresión o tal vez la más elevada experiencia de fraternidad. O sea, lo repetimos y sé que puede hasta cansar de tantas veces que lo decimos, pero para nosotros el seguro es inclusivo por naturaleza, ¿no? Si nos remontamos a su verdadero origen de grupos de personas que compartían el riesgo, ¿sí? No que lo apostaban, como siempre decimos en el bar de Lloyd en Londres, para ver si los barcos llegaban o no a destino, sino que estos grupos compartían el riesgo. Por eso hablamos de fraternidad, hablamos de mutualidad, hablamos de cooperación. Y desde ese punto de vista, entendemos también que si hay un elemento esencial para poder contribuir a que las personas vivan mejor en esa búsqueda de protección, es la tecnología. Pero para nosotros la tecnología no es un fin en sí mismo. Esa es la diferencia. La concebimos como una herramienta esencial, sobre todo en términos de accesibilidad, pero no un fin en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? Que la tecnología, al ser concebida para nosotros como una herramienta, es gestionada por seres humanos. Entonces, podemos tener el mejor software y tal vez el más caro, pero si no hay una internacionalización, por decirlo de un modo, y una internalización, las dos cosas, porque muchas veces, compramos paquetes enlatados, entonces, de alguna manera pensamos que estamos atravesados por una misma experiencia y la verdad es que no es así. La tecnología puede adoptar un montón de formas y tiene que ver mucho con cada organización, pero para no desviarme de tu pregunta, para nosotros, al concebir a la tecnología de esta manera, antes que pensar en la tecnología como una herramienta, tenemos que pensar en el cambio cultural. Y fundamentalmente en esto, en que cada organización tiene su propio manual, su propia forma de hacer las cosas, su propia idiosincrasia, sus propias personas, su propia cultura, y por lo tanto es difícil machar muchas veces soluciones tecnológicas paquetizadas con modelos organizacionales propios, ¿sí? Entonces, es un camino tal vez más difícil, lo que quiero decir que la tecnología por sí misma no asegura, valga esta palabra tan utilizada por nosotros, no asegura la reducción de las brechas de protección, ¿sí? Si lo llevamos a nuestro ámbito particular del seguro. Entonces, para repasar, digo, volvemos a insistir con que estamos convocados a incluir, porque ese es nuestro leitmotiv, nuestra naturaleza de vida. La tecnología es una herramienta esencial para poder lograr esa inclusión en términos de que nos permite la accesibilidad o democratizar el acceso, pero antes que la tecnología, si la pensamos como una herramienta y no como un fin en sí mismo, debemos poner mucho esfuerzo a un cambio cultural, ¿sí? Insisto, no sirve tal vez o no es lo más eficaz querer introducir soluciones externas sin tener en vista
cuáles son las cualidades propias que tiene nuestra organización. Cualquiera sea el tipo. Hoy hablé al principio de que somos una cooperativa, pero podría ser cualquier otro tipo de organización, podría ser una organización más vertical, más horizontal. Cada una tiene su propia cultura. Trato de ser breve, Nico, porque si no me voy por las ramas. No, Belén, muchísimas gracias. Y una palabra que mencionaste mucho y una frase que me gustó muchísimo es la tecnología como herramienta para la inclusión. O sea, me parece un mensaje muy poderoso y creo que es un mensaje que nos gustaría también transmitir a lo largo de este conversatorio. Entonces, ahora, Carolina, bienvenida. Agradecerte muchísimo por el espacio. Y ahora, por favor, compártenos cómo ha sido la experiencia de Seguros Tu Primero, incorporando pues estas soluciones tecnológicas, siempre teniendo al cliente en el centro del diseño de sus productos. Mil gracias, Nico. Es un placer para mí y un honor estar hoy con ustedes. Mil gracias a ti, a Nati, a la IP, a Microinsurance Network por la invitación. Belén, qué honor compartir este panel contigo y aprender de ti, de todas las experiencias que ustedes han tenido. Yo les cuento un poco, digamos, de parte nuestra, pues nosotros somos una InsurTech enfocada en inclusión de seguros, es decir, que nosotros tenemos un propósito mayor de generar impacto social. Entonces, siempre empezamos, digamos, nuestras soluciones centradas en el cliente, entendiendo y sensibilizándonos con esas necesidades y realidades de estas personas a las que llegamos. Nosotros, la tecnología nunca es un punto de partida. La tecnología para nosotros, Nico, es más como un means to an end. Es un habilitador para volver más eficiente, sencillo, ágil todo el ciclo de vida de la póliza, donde nosotros lo que hacemos es ver cómo exponemos, cómo desarrollamos la solución de la manera más sencilla para estas personas que responde a esas realidades y necesidades, cómo se la exponemos que esté embebida en la solución de nuestro aliado, cómo nos integramos con la aseguradora y el aliado y cómo respondemos fácilmente ese día del siniestro, pues que es el día de la verdad. Y han sido muchos aprendizajes, Nico, o sea, en este proceso, donde encontramos como primera medida que todos los actores involucrados estamos aprendiendo. Aquí, mejor dicho, hay mucho por hacer para volverlos más eficientes con tecnología, ver la tecnología en todo el journey del cliente y especialmente vemos una oportunidad en el tema de siniestros, que es ese momento clave donde debemos responderle a los clientes y debe ser un proceso sencillo para todas las partes. Nosotros debemos tratar de crear casos de uso porque es ahí donde se ve la realidad de todos estos esfuerzos de llevarle protección a tantas personas que lo necesitan, que se sienten hoy excluidas, pero que definitivamente si no facilitamos ese uso del seguro, no hicimos nada desde esa concepción original de crear un propósito mayor, de hacer una solución sencilla y que responda a esas realidades. Entonces, vemos definitivamente, Nico, la tecnología como un habilitador, no la tecnología en frío solamente con el propósito de digitalizar o una solución o unos procesos y decir que estamos adoptando tecnología. No, ella debe resolver un problema y debe generar valor. Claro, muchísimas gracias y me gusta mucho que de ambas experiencias lo que rescato es que nos tiene que mover inicialmente un propósito, ¿no? Tenemos que lograr identificar realmente quién es ese segmento, cómo se alinea dentro del core del negocio de la organización. Y lo que decías tú, Caro, la tecnología al final es un medio, es un vehículo, pero no es un fin último. Me gusta mucho que también han mencionado el tema de eficiencia, ¿no? Normalmente siempre vinculamos la tecnología, la eficiencia, ¿sí? Optimización de procesos. En esta misma línea yo quisiera compartirles que desde la experiencia que hemos tenido en el Microinsurance Network, uno de los grandes desafíos a los que usualmente las compañías de seguros o el mercado en general se enfrenta es cómo llegar a esa población final, ¿no? Muchas veces queremos llegar a ese campesino, ¿sí? A la población rural que a veces está en lugares de muy difícil acceso, donde las compañías de seguros no tienen una presencia. Entonces, quisiera aprovechar esta oportunidad y que nos cuenten un poco cómo ustedes o desde sus organizaciones han logrado usar la tecnología como un puente, ¿no? Como ese punto de conexión entre la industria aseguradora, el mercado asegurador y esa población final y que no se convierta en una barrera, ¿no? Porque al final algunos de estos segmentos tradicionalmente atendidos por la industria aseguradora no están familiarizados con la tecnología. Entonces, también entender y que nos cuenten un poco cómo han sobrepasado esos desafíos y qué herramientas tecnológicas han utilizado precisamente para facilitar el acceso, para
incluir, como lo mencionaba Belén, ¿no? Una herramienta de inclusión de estas poblaciones. Entonces, aquí te voy a dar la palabra, Carolina, para que nos cuentes esa experiencia de tu primero. Claro, Nico. Bueno, en nuestro caso te cuento, nosotros, ¿cómo es el modelo de negocio? Nosotros colaboramos con aliados que llegan a este segmento de la población con un producto, una solución. Entonces es un modelo B2B2C. Nosotros co-creamos soluciones de seguros a la medida en conjunto con el aliado y con la aseguradora que están integradas en la propuesta de valor de ese aliado y la enrobustece y la habilitamos con tecnología para facilitar el acceso. Cuando usamos tecnología, Nico, es porque verdaderamente vemos que genera valor. Y por eso inclusive tenemos casos de programas de seguros que montamos donde no la aplicamos, porque sería contraproducente para el aliado o el cliente final. Y ahí se vuelve una barrera, lo que tú mencionas. Nosotros hacemos un proceso para entender muy bien cómo llega el aliado a sus clientes. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, una ONG que llega a pequeños agricultores y vemos si podemos incluir en la solución de seguros algo de tecnología. Pero la clave ha sido usar canales que el cliente ya tenga, o sea, que el aliado tenga ya con sus clientes, que ya domine. No le pedimos que baje una nueva aplicación, ni que entienda un proceso súper complejo. Por ejemplo, un aliado como una billetera móvil, le integramos el seguro directamente en su aplicación y nos comunicamos con los clientes vía WhatsApp, que es la comunicación, digamos, el canal por excelencia para esta población y este segmento, para temas de activación, recordatorios, educación, atención al cliente. Pero también, Nico, hay algo bien interesante y es que hay un componente humano. En muchas zonas que son muy rurales o muy apartadas o de difícil acceso por las realidades que vivimos en nuestro país, la confianza no se construye solo con tecnología. Necesitamos promotores locales, asesores o aliados comunitarios que expliquen, acompañen, validen, sientan a esas personas en su proceso de adopción del seguro. Y para nosotros la tecnología es un puente, como te decía antes, un habilitador, pero debe ser una mezcla como lo llaman un phygital, es decir, esa presencia física más una solución de tecnología que aporte valor. Gracias, Carlos. Sí, de hecho, pues este término de digital, ¿no? Donde la tecnología y la parte física se unen, pues en estos segmentos se ha visto que genera muchísimo valor precisamente. De hecho, nosotros lo que hemos visto es que todo ese proceso de asesoramiento y también el tema, la renovación de la póliza son los momentos críticos en donde ese asegurado necesita ese contacto directo con una persona que le explique la cobertura, que realmente pues se sienta asesorado en ese proceso. Belén, aquí quisiera aprovechar y también darte la palabra para que nos cuentes cómo ha sido la experiencia desde Río Uruguay Seguros, cuáles han sido esas herramientas, cuáles han sido esos procesos que han apalancado en esas herramientas tecnológicas. Me hacía mucho sentido lo que escuchaba de parte de Caro porque tenemos la misma cosmovisión en la empresa, ¿no? Para contarles a modo de cuento, brevemente, nosotros en 2019 celebramos los 60 años de la empresa y el propósito en ese momento era hacia la empresa digital, ¿sí? Después sobrevino la pandemia. En el caso de Argentina, esto significó un aislamiento social obligatorio. Entonces, nosotros una semana antes de que fuéramos obligados a trabajar desde nuestra casa, ya teníamos a todo el capital humano pudiendo desarrollar sus tareas desde el hogar, ¿sí? Que era un desafío. De hecho, hubo colegas que no pudieron seguir trabajando porque no tenían preparados sus sistemas, sus estructuras para que todos sus colaboradores estuvieran en sus casas. Pero si hay algo que siempre dijimos es que para nosotros digitalización no era sinónimo de deshumanización. Y segundo, que sobre todo en Argentina, para nosotros el productor, la productora, asesor de seguros es fundamental. Prácticamente tenemos que decir benditos sean los productores asesores de seguros. No hay compañía aseguradora sin productores y viceversa. Ese es el escenario en nuestro país al menos, ¿no? Entonces, sinceramente, la supervivencia desde
aislamiento social obligatorio, desde que nos lanzábamos a un desafío en donde teníamos un propósito, pero no sabíamos si realmente íbamos a poder llevarlo adelante, siempre dijimos que iba a ser de la mano del productor asesor de seguros. Y esto nos permitió sobrevivir. Sinceramente, lo decimos con mucha humildad y con mucha transparencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre todo de seguros inclusivos, prima la confianza, lo que decía hoy Carolina. Pensemos que la actividad aseguradora en Argentina es apenas aproximadamente un 3% del PBI. ¿Cuánto tenemos que trabajar en generación de cultura aseguradora aún? Entonces, ya partimos de ese escenario y sobre todo cuando hablamos de seguros inclusivos, la confianza es clave. Así como la tecnología, bueno, la confianza es clave y esa confianza se traduce en territorialidad, ¿sí? Es decir, en este tipo de seguros, el territorio es prácticamente el escenario per se en donde nos vamos a desarrollar. Entonces, en nuestro caso, esa confianza, ese ir al territorio, lo da el productor o la productora asesor de seguros. Entonces, por un lado es eso, esa para nosotros es la premisa básica. Hemos desarrollado billeteras digitales, hemos desarrollado tarjetas digitales en donde están todas las diferentes coberturas o productos que, em, que ofrece la compañía, pero sí o sí, por más que la venta se produzca de forma digital, va asociado a un productor asesor de seguros. Entonces, para nosotros siempre fue clave lograr esa premisa, costara lo que costara en términos de desarrollos, de tiempos, de explicar o de culturalizar, porque obviamente al principio esto era visto como una amenaza. Cuando la empresa decía me voy a digitalizar, va a volverse independiente de los productores asesores de seguros o les va a quitar cartera. Bueno, para nosotros no importaba las horas de sueño, pero de alguna manera teníamos que lograrlo en acciones que superaran a lo discursivo, que hasta ese momento era para nosotros algo más aspiracional que otra cosa. Y por otro lado, lo que decía Caro, tampoco incorporar tecnología por incorporar, porque a veces la incorporación de la tecnología termina haciendo sentir más la exclusión. Entonces, hay que tener ahí yo creo que se ha utilizado en demasía el término de empatía y muchas veces seguimos rondando equívocamente lo que realmente significa, pero en este caso, si incorporamos, les pongo un ejemplo muy concreto o dos ejemplos muy concretos. Em, Nosotros hemos lanzado en un trabajo de articulación que nuclea un montón de organizaciones un seguro para proteger al jaguarete. Y sinceramente, si nosotros colocáramos al productor agropecuario en una zona donde Argentina tiene un gran déficit en términos de infraestructura y hasta dónde llega la señal de la telefonía celular y ni hablemos de la conectividad a Internet. Entonces, si lo sometíamos a ese productor a tener que informar de determinada manera, bajarse una app y demás, le hace sentir mucho más que está excluido de un montón ni siquiera de beneficios, de posibilidades. Lo mismo nos pasó cuando abrimos locales comerciales para microseguros, también en nuestra estrategia colaborativa en poblaciones de menores ingresos. Hubo que adaptarse, porque si no, en realidad acrecentás desde lo emocional la brecha. Ok, ya hemos hablado, o lo que rescato también de lo que nos han compartido es la importancia del asesor, ¿no? Como este agente o como este factor para la creación de esta transparencia y confianza en el seguro en estas poblaciones. En su experiencia, y me gustaría que compartieran un poco también cuáles son esos puntos de dolor que ustedes han identificado en ese asesor y cómo la tecnología ha permitido que este asesor precisamente pueda hacer mejor su labor, que es la de asesorar al cliente, ¿sí? Que de pronto no pase tanto tiempo en el llenado de formularios, ¿sí? En el envío de la solicitud. Que nos comparten un poco cómo la tecnología ha logrado apoyar este proceso, visto desde los ojos, como lo hemos dicho, pues de ese cliente final, y pues que al final el asesor también pues viene a ser indirectamente un cliente pues del seguro. Entonces ahí no sé quién quiere tomar la palabra. No hay Belén, sigue, problema, por dale. favor. Bueno, bueno. Bueno, a ver, para ser muy franca,
si la plataforma en la cual el productor tiene que cotizar, sea una aplicación, digo, en el celular o sea en la computadora, pero si ese entorno en el cual tiene que cotizar y tiene que cerrar el negocio, emitir la póliza y demás es complejo, perdemos todos, ¿sí? Entonces, decimos muchas veces, sí, el cliente en el centro, el cliente en el centro, pero a veces no escuchamos a los clientes. Y también hacemos una distancia o generamos una distancia entre el cliente que va a utilizar la póliza y el productor asesor de seguros, que en realidad es un aliado nuestro. Entonces, em, tenemos que cambiar, quiero ser muy prudente con lo que voy a decir, pero el paradigma de creer que sabemos todo, y escuchar más, y escuchar más, y escuchar más, porque a veces lo más simple es lo que más tardamos en poder lograr porque llenamos de una plataforma de situaciones barrocas. Y sinceramente, el productor, a ver, sobre todo lo recalco en el caso de Argentina, tiene la posibilidad de comercializar con la compañía que quiera. Te elige, entonces en esa demostración de elección hay que devolver en la misma altura o con la misma calidad. Pero si la plataforma se vuelve vetusta, compleja, la verdad que es un escollo, ¿no? Y sinceramente, hoy hay diversidad de formas de simplificar las cosas que antes no teníamos esa posibilidad. Y sobre todo en un tiempo más acotado. Antes un desarrollo tardaba meses y ni hablemos tal vez de años y hoy ese tiempo se ha acotado. Entonces, por un lado esto, permitirle una experiencia que le pueda hacer resolver situaciones de la forma más simple y en el menor tiempo posible. Y también a toda hora. Hemos encontrado, por eso decía hoy que, por ejemplo, con nuestra tarjeta digital, sobre todo los jóvenes, ingresan en horarios en que pueden, después de que terminaron de estudiar, o posiblemente están jugando tal vez con su PlayStation y en ese momento toman dimensión del valor que tiene esa consola. Em, y a ver, la aseguradora, si solo trabaja en un horario convencional, está dejando afuera la posibilidad de que se produzcan esas ventas, esas cotizaciones, esas consultas. Entonces, tratar de diseñar soluciones tecnológicas que le permitan a la compañía, pero también al productor asesor de seguro, estar abiertos 24/7, que no significa que haya personas despiertas 24/7, es dar una respuesta a la dinámica que hoy tiene el mundo, ¿sí? Entonces, digo, las herramientas tienen que servir para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también tener en cuenta a este asesor, bueno, fundamentalmente como una persona y como aquella que da la cara, porque bien lo decía Caro hoy, cuando se tiene un siniestro, nos ha pasado en el interior del país que nos contaban y nos cuentan siempre nuestros productores que incluso el tercero, pongamos una situación de choque del auto, eh, va y recurre, aunque no sea su compañía, al productor amigo, ¿sí? Entonces, sobre todo en nuestros, digo, en nuestra gran América Latina, que es hermosa, por cierto, en las zonas de los poblados pequeños nos conocemos todos. Entonces, hay que dar las herramientas, insisto, pero también el soporte necesario para que este productor pueda responder que no se elige entre una variedad de compañías. Gracias, Belén. Caro, ¿algo que quieras añadir de tu experiencia? Nico, nosotros tenemos dos ejemplos donde, digamos que adoptamos tecnología para facilitarle la vida a los asesores. Tuvimos madres cabeza de familia vendiendo seguros puerta a puerta en un barrio, digamos, muy difícil en Bogotá, donde lo que hicimos fue que les desarrollamos una solución de un onboarding digital. Entonces, ellas no tenían que ir con papeles, que anteriormente los papeles que tenían que cargar era, mejor dicho, pesado, difícil. Estos son calles, pues eso hacha, Nico, tú lo conoces, para las personas que se están conectando de otras partes de Latinoamérica, es un lugar de difícil acceso, no están pavimentadas las calles. Entonces, para ellas, además de eso, hay violencia, cargar con maletines grandes, pues iba a ser más difícil hacer su trabajo.
Entonces, con sus celulares que ellas ya tenían, se los pusimos de una manera súper fácil. Ellas hacían el onboarding con la información de los clientes. Nosotros habíamos hecho una alianza entre una compañía de servicios públicos, una aseguradora y nosotros. Y así les llegaba la información. Cuando ella llegaba a un punto donde se podía conectar a internet, la subía y así se emitía la póliza y se hacía el cobro por la compañía de servicios públicos. Ese es un ejemplo de una solución súper sencilla que le hacía la vida mucho más fácil a estas asesoras. El otro fue una microfinanciera que estaba dándole crédito al pequeño agricultor. Estas personas estaban en veredas y en montañas y en sitios muy apartados de Colombia, y ellos también tenían que llevar un formulario grandísimo que exige la entidad que da el incentivo a la prima en Colombia, que se llama Finagro, y era un formulario súper complejo. ¿Qué hicimos? Digitalizamos todo el formulario, le incluimos georreferenciación, y desde cualquier parte de Colombia, en la vereda más apartada, ese asesor de la microfinanciera hacía el onboarding digital, cogía la georreferenciación, le salía el descuento por el incentivo a la prima por parte de Finagro y podía mandar esa información a la aseguradora y emitir la póliza. Entonces, son dos ejemplos donde la tecnología le hace más fácil el trabajo al asesor y adicional permite, digamos, facilitar el acceso al seguro a ese cliente final. Listo. Hemos hablado y me encanta, Caro, que dijiste con soluciones muy sencillas logramos apoyar ese proceso de onboarding del asegurado y más que todo pues apoyar y facilitar el trabajo del asesor. Pero no sé si les pasó a ustedes en algún momento, pero cuando uno escucha la palabra tecnología, vienen un montón de cosas a la cabeza como inteligencia artificial, bots, Internet de las cosas. Y a veces nos llevamos la percepción de que estos son soluciones muy complejas y que de pronto incluso muy costosas de implementar. Entonces yo quisiera que nos compartieran un poco qué soluciones tecnológicas ustedes han logrado implementar de manera muy sencilla y que ha generado un valor agregado, no solamente para el asesor, aquí ya ampliemos un poco el espectro y veamos como ese customer journey del asegurado. Entonces sí, que nos compartan ejemplos de alguna solución tecnológica muy sencilla que haya generado un impacto importante en los productos que ustedes han ofrecido. Entonces, Belén, te doy la palabra, el espacio todo tuyo. Bueno, a ver, como lo contaba en la interrogante anterior, esto de haber generado una tarjeta digital que básicamente se traduce en que los consumidores puedan estar cotizando y teniendo su cobertura 24/7, y eso lo linkea directamente con un productor asesor de seguros. Para nosotros ha sido una de las principales ventajas en este sentido de cumplir con nuestra premisa de nos digitalizamos de la mano del productor asesor de seguros. Pero también, a ver, hemos incorporado la tecnología en situaciones complejas y en situaciones muy sencillas, ¿no? También nosotros elegimos dos caminos que no son excluyentes, que para nosotros son complementarios. Por un lado, diseñar o tener un core propio. No elegimos comprar un enlatado, lleva otro esfuerzo, hay que generar un cambio cultural mucho más profundo, pero bueno, esto nos ha permitido también poder abrazar el error y acelerar los tiempos, ¿no? Porque entonces no tenemos que estar viendo si tenemos el presupuesto para comprar la licencia que nos permita y nos da más flexibilidad. Por otro lado, y digo que no eran excluyentes, quiero decir que para nosotros las Insurtech no son competencia, son aliados. Entonces, esto nos ha permitido generar la mayor parte de los proyectos que tienen que ver sobre todo con seguros inclusivos, sobre todo. Insisto, para nosotros es un aliado, no es una competencia. De hecho, que hemos en concreto desarrollado incubadoras, aceleradoras para poder fomentar el nacimiento y el fortalecimiento de las Insurtech, porque sabemos que cuesta, ¿no? Y por otro lado, yendo a ejemplos bien prácticos y bien concretos, yo creo que para nosotros la tecnología puede darse en productos tradicionales, preexistentes, en productos nuevos, en procesos o para esa generación de la conciencia aseguradora. Digo cosas muy concretas y muy rápido. En productos tradicionales, bueno, hoy cuando mencionaba el seguro de Yaguareté, es un seguro de ganado, es un seguro tradicional, pero que el agregado que tiene es que ahora el riesgo
es también proteger al ganado frente al ataque de un yaguareté. ¿Con qué propósito? Con mejorar la convivencia, las prácticas de producción ganadera, pero, bueno, y por supuesto la biodiversidad en su conjunto, ¿no? Pero digo, ¿a dónde ustedes ubicarían ahí la tecnología? Bueno, en cosas que realmente son importantes, como el monitoreo del yaguareté, ¿sí? Las cámaras trampas, los GPS. Entonces digo, es un seguro tradicional, pero con una aplicación tecnológica que permite cumplir con ese propósito. Seguros paramétricos. Estamos desarrollando un seguro paramétrico para arroceros en una primera prueba piloto. Ese seguro se va a disparar entre temperaturas extremas y acá, de vuelta, lo podemos llevar adelante gracias al trabajo mancomunado con una Insurtech. Si no, no podríamos. ¿Por qué? Porque en el país se carece de una robustez en las mediciones satelitales. Entonces ahí hablamos de un producto nuevo. Pero también decía a nivel de procesos, para poder agilizar toda la denuncia del siniestro, para poder detectar fraudes, para poder de alguna manera tener trazabilidad a través de diferentes CRMs de lo que le sucede al cliente. Hemos esto compatibilizado con la generación de un call center propio, porque antes lo teníamos tercerizado. Y no era la misma la calidad de atención porque no eran nuestras propias personas atendiendo y defendiendo a la organización. Y les decía, también la aplicación de la tecnología para generar conciencia aseguradora. ¿En qué términos? Bueno, nosotros desde el 2017 formamos una universidad corporativa. Entonces, todo lo que signifique vanguardia en términos tecnológicos y todo lo que signifique innovación, lo vamos permeabilizando en nuestros diferentes actores, ya sea nuestro capital humano, productores de seguros, comunidad en general, a través de nuestra propia universidad corporativa, que es 24/7. ¿Por qué? Porque se funda en una plataforma virtual. Entonces, podría contar un montón de otros casos, pero quería traer esto porque de alguna manera son ejemplos simples, pero que tienen un gran impacto. Mm. Caro, antes de darte la palabra, y de pronto para que nos puedas complementar también a través de la experiencia de tu primero, creo que Belén mencionó un tema muy interesante y es ese desafío o ese momento en que las compañías se enfrentan a tomar esa decisión de, bueno, tenemos que hacer algo in-house o tenemos que buscarlo de manera externa. Entonces, creo que a los participantes les interesaría mucho saber si se han enfrentado a esa situación y de pronto que nos compartas un poco cuáles fueron esos criterios o cómo fue esa experiencia para tomar esa decisión de cuándo se debe hacer un desarrollo tecnológico dentro de la organización y cuándo tenemos que apoyarnos pues en de pronto soluciones que ofrecen otras organizaciones. Sí, Nico, eso es una muy buena pregunta. Nosotros digamos que desde un principio, como nuestra premisa era crear soluciones hechas a la medida, apalancadas con tecnología, nosotros dijimos, si nosotros queremos tener agilidad, rapidez, ese tailor-made, nosotros necesitamos tener la parte tecnológica in-house. Entonces, desde un principio, Seguros Tú Primero inicia con un área de seguros y un área de tecnología. ¿Cuál era, digamos, el propósito? El propósito era que esas dos áreas trabajaran juntos para, desde un principio, cuando nosotros nos acercáramos a un aliado, pensando en cómo desarrollábamos en conjunto con el aliado de la aseguradora una solución hecha a la medida, cómo podía entrar la tecnología, como hemos dicho, como un habilitador o un means to an end para facilitar o la solución o cómo la exponemos al aliado o en algún proceso del ciclo de vida de la solución o el día del siniestro. Y eso nos ha dado muchísima agilidad y también una respuesta más rápida ante los cambios que tenemos que hacer. O sea, Belén mencionaba ahí algo y es que hay que abrazar esos aprendizajes a los cuales llegamos. Y una vez uno lo abraza, uno tener esa posibilidad de reaccionar de una forma rápida. Entonces, al tú depender de un externo, que no es malo, o sea, pues llegaremos a algún punto donde de pronto contratamos una empresa que nos preste AI, o sea, soluciones de inteligencia artificial, maravilloso, pero el core del desarrollo tecnológico sí queremos continuar teniéndolo in-house porque nos da esa rapidez y esa agilidad para responder no solamente a ese principio del proceso,
de la co-creación, sino en esa parte del aprendizaje, el que llamamos ese fail fast and learn, entrar, corregir, volver a salir, probar, porque además estos procesos inician con MVPs y tú tienes que pilotear, tienes que testear y hacer cambios en el camino. Yo creo que definitivamente ese es un punto. El otro es, volvemos a lo que hablábamos antes, nunca iniciar como punto de partida con la tecnología. O sea, para que si uno no inicia con la tecnología, entonces es más sencillo y es más fácil incluirla después de una manera que no sea costosa, lo que tú dices, no tiene que ser complicada ni costosa. Nosotros tenemos un ejemplo de una fintech que ofrece créditos a muy corto plazo, con un proceso súper sencillo, donde lo que hicimos fue embeber la solución, conectarnos por API con el aliado y la aseguradora. Y hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirando cómo metemos tecnología, pero ya para medir métricas, para fomentar casos de uso, atención de siniestros, educación, todo lo necesario para esa, digamos, ya seguimiento y control y uso del seguro. Y sobre todo generando procesos sencillos, que sean frictionless para el aliado y la aseguradora, costos eficientes y un propósito y digamos, algo muy importante, que genere valor al final a ese cliente al cual estamos llegando de este segmento de la población de la base de la pirámide. Que el valor no se quede en nosotros y en la aseguradora, sino ni en el aliado, sino en ello. Claro, me encanta esa frase con la que terminaste, ¿no? Cómo generar valor al asegurado, al asegurado a través de la tecnología. Belén, yo quisiera aprovechar que tú mencionaste que están trabajando actualmente con algunas InsurTech. En esta experiencia, ¿se han enfrentado algún desafío para la implementación, para la coordinación de estos esfuerzos? Que nos compartas un poco, pues, tu visión desde el proyecto que están desarrollando. Sí, a ver, los desafíos principales muchas veces tienen que ver con, a ver, hoy lo decía, ¿no? Por un lado, bueno, tener esto de que somos aliados, em, ahí se abre a veces una interrogante respecto de compartir información, por la sensibilidad que puede tener, o sea, hasta dónde comparto, hasta dónde no comparto, bueno, esas cuestiones que hoy decía tienen que ver con lo cultural fundamentalmente. Y después permitirnos saber permitirnos la experiencia de que otro puede saber más ¿no? Que tal vez no tiene los mismos años en desarrollo, pero viene con una impronta y con un conocimiento y con una oxigenación que nos va a permitir hacer una sinergia, ¿sí? Entonces, em, vuelvo a decir, muchas veces sortear estos obstáculos es sortear obstáculos culturales, emocionales, pero no desde un punto de vista de inversión presupuestaria o desde el acceso a la tecnología, el conocimiento, la formación, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar, realmente formar una alianza no desde sí, bueno, conforme este ecosistema, pero hasta acá. Y por otro lado, em, bueno, sinceramente, en bueno, nuestro caso, ¿no? Un país como el nuestro es con una geografía tan extensa, en donde estas limitaciones de infraestructura juegan. Y, por ejemplo, en el caso del paramétrico, ¿no? Les cuento algo no es íntimo, pero es algo real, ¿no? Para que también no sea todo teoría. Pero cuando nosotros nos vinculamos con una InsurTech que no es de nuestro país, hay que dar tiempo a contar nuestro contexto, ¿sí? ¿Y quiénes somos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un seguro paramétrico es un seguro que muchas veces, para no ser tan tajante, se piensa bajo un esquema de participación, por ejemplo, estatal, con algún subsidio o aporte de parte del Estado. Y si nosotros no explicamos nuestro contexto, nuestra socioeconomía, las políticas económicas que podemos llegar a tener en el momento, vamos a estar hablando un lenguaje distinto, ¿sí? En donde si queremos aplicar las mismas soluciones de otro de nuestros hermanos en Latinoamérica, difícilmente encontremos eficacia o eficiencia. Entonces, vuelvo a decir, la clave está en poder dedicarle tiempo
a conocernos, porque también digo, hay muy buenas Insurtech en nuestro país, no quiero decir que siempre la solución esté montada afuera, pero es necesario conocerse, saber cuáles son mis principios, qué cosas sí, qué cosas no, porque una vez que uno lance un proyecto con las dos marcas, estamos hermanados casi para toda la vida, ¿sí? Entonces, tampoco sería lógico o coherente que querramos promover un seguro inclusivo a partir de una cooperación inexistente. Que en realidad sea más bien una contratación de un proveedor y se acabó la historia, ¿no? Para decirlo de manera muy simple, haciendo alusión a cómo queremos que sea la tecnología. No, Belén, muchas gracias por compartir esa experiencia. Creo que se une mucho con lo que hablábamos al inicio, ¿no? También ese propósito, ¿no? De, también, de que ese aliado estratégico también entienda esas necesidades del cliente. Y creo que más adelante volveremos al tema de las alianzas estratégicas. Y ahora quiero pasarle la palabra a Caro, porque tú mencionabas al inicio de este conversatorio el potencial o la importancia de las soluciones tecnológicas en el pago de siniestros. Quisiera que nos compartieras un poco cuáles soluciones tecnológicas actualmente ustedes han implementado para mejorar ese proceso o ese pago del siniestro y cuáles son esas soluciones que ustedes actualmente están explorando en el panorama. Sí, Nico, esa barrera es bien interesante. Nosotros nos vemos enfrentados contra un segmento que muchas veces no tiene cómo demostrar que le ocurrió formalmente un siniestro. Es decir, hay que partir de ahí antes de hablar de la tecnología. Estas personas son informales en su mayoría, no pueden dar un certificado médico formal, ni un acta oficial de una empresa, no tienen contratos formales de trabajo, muchas veces no son bancarizados, entre muchas otras cosas. Entonces, si uno parte por entender las realidades de estas personas, pues digamos que uno puede desarrollar un proceso de pago de siniestro y de atención al cliente en ese día tan importante, en ese momento, que responda a esa realidad. Pero desafortunadamente, Nico, uno se encuentra, y nos incluimos a todos, todavía la industria aseguradora pidiéndole estos documentos a estas personas y por ende no se dan casos de uso del seguro, lo cual lleva a las personas a creer aún más, a creer aún menos en el seguro como una herramienta de protección, a sentirse autoexcluidas y a recurrir en caso de una calamidad a estas organizaciones que prestan plata de una manera abusiva, como lo llamamos en Colombia, por ejemplo, Gota a Gota, en Ecuador el Chulco, no sé cómo lo llaman ustedes, Belén, en Argentina, y no recurren a un seguro aunque tengan la posibilidad de acceder a él y es muy desafortunado. Por esto nosotros estamos explorando alternativas como, por ejemplo, contactarlos vía WhatsApp, explicarles muy bien las bondades de su seguro, que ellos puedan explicar en sus palabras muy sencillas qué les pasó y entender un poco ese grado de informalidad, incluir en los procesos de onboarding preguntas que nos den, digamos, una luz para entender cómo generan ingresos y por ende cómo podrían responder en caso de una calamidad y qué documentos podrían sustentar la misma. Y trabajar también, muy importante, de la mano con el aliado y aprovechar el conocimiento que el aliado tiene de ese cliente final. Ellos al final del día, si es por ejemplo una fintech, por decir algo, ellos hacen un proceso de scoring muy interesante, apalancado con tecnología que hace que ellos tengan mucha información. Entonces uno sí puede hacer en la alianza que uno haga con ese aliado en conjunto con la aseguradora, apalancarse muchísimo en ese conocimiento del cliente. Adicionalmente, nosotros estamos automatizando procesos internos para reducir tiempos y lograr responderles a ellos más rápido, porque ustedes saben que estas son personas que necesitan la ayuda muy rápido, entonces tenemos que hacer los procesos ágiles, sencillos, humanos, porque son personas que en momento de crisis no pueden esperarse semanas para recibir, digamos, esa remuneración que viene por parte de un seguro que quizás otro segmento de la población sí se puede dar, digamos, esa posibilidad de esperar. Claro, y aprovecho que mencionaste este tema de la autoexclusión y aprovechando también una pregunta que nos hacen en el chat, es
Si nos pueden compartir, y también esta pregunta va para ti, Belén, ¿cómo ha sido esa experiencia de la autoexclusión o cuáles han sido esas barreras que han identificado por parte de estos segmentos, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, temas de acceso a Internet, cómo lo han superado, cómo han habilitado precisamente el acceso a esta tecnología o cómo han facilitado que esas personas hagan uso de estas soluciones digitales. Si quieres, Belén. Bueno, sí, está bien. Bueno, en esto que decíamos hoy, en la combinación de solución digital con territorio. Porque, a ver, por ejemplo, cuando nosotros abrimos los locales comerciales en los barrios de menores ingresos, simplificamos el proceso de denuncia. Bueno, muy parecido a lo que contaba Caro hoy, ¿no? En lo que tiene que ver con hacer todo el proceso más simple. Pero sin dudas, si no tenían la posibilidad de pagar de determinada manera, por poner un ejemplo muy concreto, teníamos que nosotros poder acercarle la solución de cobro, ¿no? Entonces, em, a ver, es una combinación, siempre es una combinación, siempre, siempre, en diferentes dosis, pero siempre es una combinación. Porque también si vamos esto es en situaciones de ciudad, ¿no? En donde, por ejemplo, prima más una billetera digital, porque hay más confianza en una billetera digital que en una cuenta bancaria, o porque no se puede directamente abrir una cuenta bancaria producto de trabajar en la informalidad, ¿sí? Por citar un ejemplo. Esto es una situación urbana. Ahora, si voy a una situación rural, no hay conectividad. Entonces, digo, y tampoco puede de pronto la persona trasladarse a un centro urbano porque le lleva tal vez todo un día. Entonces, lo que tratamos de hacer es, en ambos, les pongo los dos ejemplos, tanto en lo urbano, abriendo locales comerciales, pero amén de esos locales comerciales, como en lo rural, llevar a la empresa hasta la puerta de la casa de las personas. Esa es la idea. Entonces, ¿tienen un celular para poder hacer algunas cosas? Perfecto. Y si no lo tuvieran, bueno, nosotros vamos con nuestra, ya sea, a veces esto ustedes pueden pensar que es hasta contrafáctico del uso de la tecnología, pero con lápiz y papel. Porque también acá no debemos perder de vista que lo que tenemos que siempre tener como norte es que la persona y su colectivo no solo sienta confianza, sino que realmente se vea protegida, ¿no? Para nosotros ese es el método que ha servido, pero para ponerles un ejemplo, incorporamos el pago a través de billeteras digitales cuando fuimos a los barrios, porque ahí conocimos que, a ver, tomamos una cabal dimensión de la desbancarización, que todavía es producto, de la cantidad de personas que trabajan en la informalidad y de la necesidad que tienen de proteger tanto esos bienes que tanta vida les costó poder comprarlos, ¿eh? Ahí también decirles que nuestras tasas de incobrabilidad son prácticamente nulas cuando hablamos de seguros inclusivos, cuando hablamos de microseguros, y el fraude ni siquiera es una opción. Gracias, Belén. Caro, no sé si de pronto quieres complementar o compartir algo desde la experiencia de tu primero. Nico, mira, yo pienso que Belén mencionó algo muy importante y ella dice, a veces es con lápiz y papel. A nosotros nos ha pasado. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente que hace rebancarización, una labor súper bonita, donde él es completamente análogo. Él no adopta tecnología en ninguna parte del proceso. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos, listo. Sigamos con el proceso del front hacia el cliente completamente análogo, como lo hace el cliente, pero hacia atrás, hacia la aseguradora, en el back, para poder conciliar la emisión de pólizas, para poder conciliar los siniestros, llevar un control, automaticemos el proceso. Entonces, muchas veces la tecnología no va a entrar hacia el cliente, sino hacia atrás. Y eso hemos encontrado que es súper beneficioso y es definir dónde debe ir la tecnología para que genere valor. Listo, perfecto. Y ya para finalizar nuestro webinar del día de hoy, una última pregunta, y lo había mencionado tú, Belén, en una de tus intervenciones y también Caro, respecto a los aliados. ¿Qué tipo de aliados son los que ustedes buscan cuando quieren desarrollar este tipo de soluciones? Aquí en los participantes tenemos insurtech, tenemos brokers, agentes, compañías de seguros.
que nos cuenten un poco cuáles han sido esos factores de éxito y qué tipo de aliados son los que ustedes, con quienes están buscando trabajar. Entonces, adelante, Belén, te doy la palabra. Bueno, para nosotros el éxito es sinónimo de ecosistema o de trabajo colaborativo. O sea, las veces que podemos pensar en términos de éxito es cuando no hemos transitado un camino solos, sino ante la conformación de un ecosistema que por supuesto no es fácil, pero de un ecosistema en donde tengamos articulación público-privada, necesitamos al Estado o al menos al conocimiento. No estoy hablando de subsidios ni estoy hablando de presupuesto, ¿no? Estoy hablando de que el Estado a veces tiene la posibilidad de conocer determinados segmentos o de acercar herramientas que bien valen para este tipo de proyectos. En segundo lugar, la articulación con las Insurtech, porque, insisto, no es de una forma competitiva, sino es que nos acercan soluciones particulares que nos permiten ganar tiempo, que si lo quisiéramos desarrollar por sí solos, bueno, sería otra la historia. Y acá hablamos de articulación público-privada, hablamos de, del binomio aseguradora-Insurtech, hablamos de los productores asesores de seguros para garantizarnos territorialidad y poder hacer esa combinación, esa dosis justa entre tecnología y territorio. Pero también debo decir, y no es para quedar bien con vos, que si nosotros no nos permitíamos conocer de una manera de organizaciones internacionales como MIN, no podemos llegar a otros actores porque ni siquiera sabemos que existen. Entonces digo, también comenzar a aportar, a tejer una red, una gran familia para conocer que existen otras soluciones que por nosotros hubieran sido impensadas siquiera, ¿no? Y algo muy particular, más allá de armar el ecosistema, más allá de pensar también en términos de cadena de valor, ¿sí? Porque no es solo concebir el segmento en el cual estamos apuntando todos los esfuerzos, sino también cuáles son los actores que se vinculan con ese segmento, no con la aseguradora en cuestión, sino con el segmento del cual estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros hablamos de arroceros, tenemos que hablar de la asociación de arroceros y también tenemos que hablar de los molinos que su producción depende de lo que estos arroceros puedan llegar a proteger de sus hectáreas cultivadas frente al cambio climático. Pero sobre todo el ingrediente clave es, desde el momento cero, sentar en ese ecosistema al segmento al cual vamos a destinar el esfuerzo. Y ese es el desafío más grande, porque estamos acostumbrados a diseñar soluciones muchas veces desde la comodidad del escritorio, pero no haciendo partícipe desde el momento cero a quienes van a ser destinatarios. Y eso es verdaderamente poner al cliente en el centro. Gracias, Belén. Bueno, Caro, y ahora tú cuéntanos un poco sobre cómo ha sido esa experiencia trabajando con aliados, porque yo sé que ustedes trabajan con diferentes canales, con diferentes organizaciones en el ecosistema que ustedes han definido muy específicamente para estos segmentos. Así es, Nico. Para nosotros los ecosistemas son claves. Nosotros en el camino hacia seguros inclusivos las alianzas han sido esenciales y nosotros hemos creído firmemente en ellas. Nosotros colaboramos con aseguradoras, reaseguradoras, organismos multilaterales y ONGs, soluciones de pago, gremios, entes de gobierno, porque creemos firmemente que cuando todos nos sentamos a la mesa podemos desarrollar una solución holística para el cliente. Cada uno puede aportar a solucionar una barrera que nosotros encontremos y juntos podemos adoptar la tecnología que necesitemos para poder co-crear esa solución. Creo firmemente, Nico, además que las colaboraciones se volverán cada vez más relevantes, es decir, nosotros vamos a encontrar que la única forma de llevarle soluciones de protección a millones de personas que hoy están desprotegidas, donde estamos llegando solamente al 12% de esa población objetiva en el mundo, será a través de alianzas, donde obviamente veremos que es fundamental equilibrar la agilidad de esos ecosistemas, la claridad del aporte de cada actor, la convicción en trabajar juntos para crear modelos de negocios sostenibles y sobre todo, Nico, que tengan un propósito superior. Totalmente de acuerdo, Caro. Bueno,
Ya nos quedamos sin tiempo para el webinar del día de hoy. Quiero agradecerles a todos. No sé si se dieron cuenta, pero incorporamos las preguntas dentro del conversatorio, entonces hemos atendido casi que todas. Hay una que se quedó pendiente y bueno, quiero aprovechar que nosotros desde el MIR recolectamos información respecto a este tema y es cómo los seguros paramétricos están revolucionando los sectores más vulnerables en agro y no solamente en agro, sino también incluso para las MIPYMES. Compartirles que África, por ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos de seguros paramétricos que se han venido desarrollando. En el reporte, no recuerdo la cifra exacta, pero son más de 40 seguros paramétricos. En Latinoamérica solamente hemos encontrado 8 productos de seguros paramétricos, así que la oportunidad de crecimiento es grandísimo. ¿Y cómo lo están revolucionando? Reducción de tiempos, ¿sí? Hemos visto que se reducen el tiempo de respuesta, precisamente que se apoyan en la tecnología, reducción de costos operativos. Conocemos experiencias donde incluso estos costos operativos se han reducido en un 80%, lo cual es muy importante para el sector agrícola porque debido a las características de estos productos tienden a tener sumas aseguradas y por ende primas también mucho más costosas. Entonces la tecnología aquí también nos puede permitir hacer mucho más accesible el producto. Entonces simplemente quería finalizar para no dejar esa pregunta en el tintero y me despido agradeciéndoles a Belén, a Carolina y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. También pues invitarlos a que nos acompañen al tercer webinar de esta serie de 3 webinars que estamos haciendo en colaboración con la AIP y agradecer nuevamente a Natalia, que es nuestro aliado estratégico en todos estos temas de tecnología, invitarlos a que sigan conectados con nosotros y nuevamente pues agradecerles por el espacio. Nuevamente recordar, la grabación va a estar disponible para todos ustedes en caso de que hayan tenido que salirse antes de la sesión. Entonces les mando un fuerte abrazo a Belén, a Carolina, a todos ustedes. Les deseo una excelente semana y un excelente resto del día. Un abrazo muy grande.